Vamos a ver un programa que se llama Image Composite Editor. Es de Microsoft y lo tiene en su web de investigación. Es un programa gratuito de descarga libre, para lo cual simplemente tenemos que ir a la página, se puede buscar en Google evidentemente, y elegir la versión adecuada, 64 bits o 32 bits. La instalación no tiene mayor problema y una vez que lo tengamos instalado, vamos a tener la siguiente pantalla. Bien, este programa lo que hace es panoramas. Hace mosaicos de imágenes. Estas imágenes pueden estar en línea, una línea continua, por ejemplo, cuando ponemos la cámara en un trípode y damos la vuelta girando y solapando las fotografías, o pueden estar en mosaico. Aquí arriba tenemos las dos opciones básicas: nuevo panorama a partir de imágenes y nuevo panorama a partir de vídeo. El vídeo lo utiliza, por lo que he podido ver, extrayendo fotogramas. Igualmente, aquí a la derecha tenemos a abrir un panorama que ya hayamos hecho y que ahora mismo, pues lógicamente no nos interesa. Cuando elegimos nuevo panorama a partir de imágenes, se nos abre una ventana donde tenemos que elegir las imágenes que queremos incluir. Esto funciona también arrastrando las imágenes en el espacio gris que tenemos aquí debajo de la pantalla principal. Esta es la opción que vamos a utilizar para generar un panorama. Tengo aquí fuera de pantalla dos imágenes. Son dos fotos tomadas en Oviedo de un caserón, un palacio. No pude tomar toda la fachada en una única imagen porque me estorbaba un mobiliario urbano que había detrás, y lo que hice fue ponerme justo delante de la puerta, en el punto central, y tomar una foto a la izquierda y una a la derecha. Fijaros que tenemos dos imágenes, aunque ahora se vean pequeñitas, luego las veremos más grandes, dos imágenes con deformación debido a perspectiva que no encajan entre sí en principio. Estas imágenes ya están pretratadas. He hecho una especie de HDR de alto rango dinámico con una sola foto para realzar un poco los contrastes. El procedimiento es muy simple. Una vez que las tenemos arrastradas en esta pantalla, elegimos aquí a la derecha, el primer paso, cuál es el movimiento de la cámara. Hay una opción de autodetección y algunas manuales. Movimiento plano, cuando nos movemos por delante de la fachada moviendo la cámara perpendicular a la misma, y movimiento de rotación, que es exactamente lo que hemos hecho aquí, cuando ponemos un trípode, como comenté antes, y lo giramos a izquierda, centro, derecha, etcétera, para componer un panorama completo o parcial. Este es un panorama parcial exclusivamente. Cuando le damos a autodetección no suele haber problemas, y el siguiente paso es tan simple como darle al punto 2. Vemos aquí el letrero, alineando imágenes, y aquí tenemos el resultado. Con el ratón podemos ampliar, con la rueda del ratón podemos ampliar la imagen para verla un poco mejor, y se pueden hacer otros movimientos que vamos a ver ahora. En cualquier caso, hay que fijarse en que al unir las dos imágenes ha corregido la deformación de perspectiva de cada una de ellas, y ahora vemos el tejado horizontal y plano. Sí vemos que hay algún problema en cuanto a la orientación. Estas fotos fueron tomadas a mano, entonces la horizontalidad no es perfecta. Aquí vemos que el tejado está un poquito más alto aquí que aquí, para lo cual veis que el ratón, el cursor, se mueve. Eso significa que aquí puedo moverlo hacia arriba o hacia abajo. En este caso estoy ajustando la perspectiva vertical, y si me voy aquí a la derecha cambia a una forma curva, y aquí es donde puedo hacer una rotación en ese plano. El punto central está desplazado ligeramente del punto central de la fachada, con lo cual me voy aquí en el centro cuando las flechas se ponen a izquierda y derecha y lo muevo. En este momento tendríamos ya la composición hecha. Aún así, fijaros que aquí a la derecha tenemos muchas proyecciones. Si estas proyecciones no salen, lo cual ocurre a veces cuando la opción es orientación automática, elegid la orientación manual más ajustada, rotación o planar. Cuando cambiamos de proyección, lógicamente el aspecto, la geometría de la imagen cambia. En el caso de una cilíndrica transversa tenemos el tejado plano, pero tenemos una deformación en barril muy fuerte en los laterales. En el caso de una Mercator pasa lo contrario. Los laterales están rectos, pero el tejado está curvo.
se prueba y se elige la opción más realista o la que más nos interesa. En este caso es perspectiva. Aquí abajo nos marca los grados que hemos girado la vista para tenerla como queremos, centrada, horizontal, etc. Aquí he dejado un ligero abatimiento en las líneas verticales para que dé una mayor sensación de naturalidad. El siguiente paso es recortar. A la hora de hacer un panorama, los diferentes puntos de vista o enfoques de la cámara hacen que el panorama final no sea rectangular. Aquí tenemos una forma completamente diferente, oblicua en los lados, curva por la parte de abajo, etc. Esto lo podemos pasar directamente a Photoshop, por ejemplo, o recortarlo. Crop es lo que hace. Inicialmente nos pone una envolvente máxima en la cual entran las zonas vacías. Pero también podemos decir autocrop y nos pone las zonas con valores RGB dentro del rectángulo máximo que es capaz de trazar. Este rectángulo, en este caso, fijaros que el centro está desplazado con el centro de la fachada, con lo cual podríamos moverlo hasta, por ejemplo, aquí. Ice tiene una opción que es muy interesante. Suponed que aquí arriba queremos levantar esto. Aquí tenemos una zona vacía, con píxeles sin valor porque caen fuera de los píxeles de los fotogramas a la hora de hacer el panorama. Bueno, pues aquí tenemos un autocompletar. Ese autocompletar lo que va a hacer es coger todas las zonas vacías dentro del rectángulo máximo e intentar rellenarlas. Vamos a probar. Y aquí lo tenemos. Como podéis ver, lo ha hecho relativamente bien. Ha cogido el contexto y lo ha completado bastante bien, inventándose, por supuesto, los contenidos de las zonas vacías. Ahora tenemos un poquito más de margen, con lo cual podemos arrastrar estos límites a una zona adecuada, bajamos y subimos. Estas zonas, aunque realmente no tienen la información real, suelen pasar desapercibidas porque no afectan al objeto principal. Elegido ahora la zona de recorte, pasamos a la exportación, ya nos ha recortado automáticamente, y en la exportación podemos elegir varias cosas, entre ellas el formato. Lógicamente no nos interesa, ya lo he dicho muchas veces, el guardar en formato JPEG porque utiliza un algoritmo de compresión con pérdida. Aquí tenemos dos opciones razonables, Adobe Photoshop o TIFF. Yo suelo guardarlo en TIFF para que no dependa de un formato propietario, en este caso de Adobe, el PSD. Podemos incluir el canal alfa, que en este caso no nos interesa tampoco, y aquí exportamos a disco. Aquí debajo tenemos dos opciones de exportar a sitios web especializados en panorámicas. Y aquí arriba tenemos la escala 100%. Yo aconsejo exportar siempre a una escala completa, lógicamente para no perder píxeles, y el tamaño ancho y alto de la imagen. Estas fotos que he metido en Ice están ya preprocesadas y son de un tamaño un poquito más pequeño que los originales. Y aquí el tamaño en megapíxeles estimado. Exportamos a disco, elegimos lo que nos interese y ya lo tendremos en el formato TIFF. Como comenté, Microsoft Ice permite también hacer mosaicos. En este caso, los mosaicos, aviso, que no pueden ser aleatorios, es decir, no podemos coger la cámara y hacer 20 o 30 fotos de una fachada sin seguir un orden. Es necesario seguir un orden. Bien de izquierda a derecha en una fila y luego en la fila siguiente de derecha a izquierda, o bien de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en todas las filas. Ese va a ser un parámetro que nos va a pedir Ice a la hora de hacer el panorama.